El día de hoy tenemos al doctor Paul Williams Peterson Suárez. Va a hablar un poco de su currículum. Él es egresado de la UNAM. Lo voy a leer textualmente como lo puso. Dice: mis antecedentes académicos importantes son que soy egresado de la UNAM. Realicé mi especialidad en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Dr. Manuel Velasco Suárez. Es profesor del Instituto Politécnico Nacional, titular de la materia de neurología. Actualmente doy clases a médicos internos y residentes de esta materia. Ahora ejerzo exclusivamente en el sector privado, siendo mi hospital base el Hospital Ángeles Metropolitano desde hace más de 8 años. Sí, le faltó un 1, el 18. Al 18 le faltó un 1, perdón, 8. Fui médico adscrito al Hospital Magdalena de las Salinas de Linz por 13 años y al Hospital de Pemex Picacho por 3 años. Doctor, adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación y qué bueno que están aquí con nosotros. Pues a mí me toca hablar de un tema pues, que está de moda ahorita y habla de los nuevos tratamientos que existen con las células mesenquimales y las células madre, que hay mucho estudio con respecto a esto, y me gustó este póster porque habla de las señalizaciones. Es como una especie de resumen de todas las señalizaciones que tienen las células mesenquimales. Si ustedes se dan cuenta, no prende. ¿O cómo es que se prende o no se prende? No está conectado. Ah, sí. En todas estas, vean estas señalizaciones que tienen estas, y hablan de osteoclastos, de neuroblastos, o sea, de un montón de señalizaciones que existe la célula mesenquimal. Uno podría decir que nada más tuvieran una sola función, pero bueno, ahora ya se ha descubierto que tienen muchísimas funciones. Y esto también sucede en la cirugía. No sé si quien haya comprado el Schwartz, Principios de Cirugía, últimamente, en la edición del 2020, creo que es la 10ª edición o la 11ª. Y yo cuando fui residente en el Hospital Juárez, por el terremoto me cambié al Instituto de Neuro. Tuve mi historia ahí por haber sobrevivido al derrumbe ahí del Hospital Juárez. Entonces, uno cuando estaba estudiando ahí en el Schwartz, uno veía que decía de los niveles de cortisona, de las hormonas y cosas por el estilo, pero ya la última edición del Schwartz habla de las proteínas inflamatorias, proteínas neutras y proteínas antiinflamatorias. Digo, ¿eso de dónde viene, no? Y es por todos los avances que han tenido, como dice la doctora, acerca de la inmunología, que ha surgido en los últimos 5 años, algo enorme. Bueno, con las células mesenquimales es exactamente lo mismo. O sea, hasta ahorita no tenemos ni 100 años de que se vio el virus por primera vez en microscopía electrónica. Y esto se asoció mucho en la historia para la observación de los virus. Fue que se unió astrólogo, no, es un astrónomo, que estaban utilizando los telescopios para ver la luna y hacían un barrido de los planetas, que pues era en ese momento algo espectacular, que estaban construyendo telescopios grandes y podían ver la tercera dimensión de la luna. Entonces les ocurrió la idea de que en la microscopía electrónica podían aventar una especie de flujo de metal, y entonces es cuando se empezó a ver ya las bacterias, virus y todo tipo de seres microscópicos en tercera dimensión. Entonces es una asociación de astronomía con medicina y todos los avances que han existido de ese entonces, y digo, todavía ni se cumplen 100 años. Y Galeno predominó por más de 2000 años, ¿no? Y nadie decía que él estaba correcto. Entonces, de los avances, realmente se han tenido muchísimos avances, y
obviamente yo no voy a hablar de todo esto, porque sí es muchísima ciencia, y como dice la doctora, que hay que hacer equipo, ¿no? O sea, cada quien va a formar cada especialidad. O sea, no, esto obviamente no es la misión de una persona o el objetivo de una persona, que es un grupo de biólogos, de personas que se dedican a la bacteriología, laboratorio, la fase clínica. Ahora la nueva medicina, que se llama la medicina translacional, que se aplica la medicina básica ya directamente a la medicina clínica, que no hay necesidad de hacer ningún estudio clínico para comprobar que lo que se está haciendo es lo correcto. Y esto sucedió con la vacuna, que no se hicieron grandes investigaciones, sino que se pasó de la investigación básica a la aplicación de la vacuna COVID. Entonces, esto hemos visto que tiene un gran avance. Hay neurocirugía translacional, y este caso podríamos decir que es un caso clínico con medicina translacional, porque estamos investigando células mesenquimales. Y ahora les voy a dar la pequeña introducción de este caso clínico. No, obviamente no me voy a extender, sí es algo muy extenso, pero lo básico solamente es lo que vamos a ver. Este laboratorio se dedica a extracción de células, y la investigación y el análisis de estas células para poderlas aplicar clínicamente. Y es un laboratorio mexicano, que es el único que tiene, bueno, creo que son 3 laboratorios ahorita que tienen el permiso de la COFEPRIS para poder tener el uso clínico, y este es uno de ellos, este laboratorio. Pero la característico del laboratorio es de que pueden desarrollar células mesenquimales de todos estos tejidos. De los que yo uso, pues es de la gran idea, pues es de la pulpa dental, que dentro de la pulpa dental, o sea, la pulpa dental en sí es ectodermo, que proviene de ahí, de donde proviene también el cerebro y todo el sistema nervioso de la capa ectodérmica, y es la que desarrolla mayor cantidad de neuronas. En el cultivo se puede diferenciar hacia neuronas, pero bueno, todas estas también pueden desarrollar neuronas. Y por ejemplo, el que está también de mucha moda es el cordón umbilical, en donde este se utiliza más para enfermedades de tipo de leucemia o cosas sanguíneas, ¿sí? O sea, como que ya se están diferenciando cada vez más estas células para el uso específico de varias enfermedades. Ahora se están utilizando también los factores de Yamanaka, que fue el del premio Nobel de las células IPC, que son inducidas potenciales de células adultas, y de aquí están obteniendo células sanguíneas y piel, donde obtienen el DNA, digamos, se lo meten en una célula para poder hacer ahora sí que cualquier órgano. Esto en México no ha llegado, pero se sigue obviamente investigando. En este laboratorio pues tiene controles de calidad, hacen muchos exámenes y se determinan para que estas células sean de un donador sano, completamente estudiado, historia clínica y todo, y tienen ahí la pulpa dental cultivada, y de ahí es en donde se pueden obtener los millones de células que uno les pida. Estudian morfología celular, inmunofenotipo, la eficiencia celular, el cariotipo. En todas estas controles de calidad también ven que estas células no produzcan cáncer o no tengan antecedentes de cáncer del donador. O sea que son células de alta calidad. También estudian detección de micoplasma, de endotoxinas bacterianas,
detección de microorganismos. Ahora, las propiedades de las células mesenquimales pues son inmunomoduladoras, como vimos todas estas señalizaciones que tienen. Yo obviamente, como les menciono, no lo voy a mencionar, pero nunca acabamos de estudiarlas. Son inmunogénicas, antiinflamatorias, angiogénicas y inhiben la proliferación y la función de muchas células inmunes, incluidas las células T, las células B, las células asesinas naturales y las células dendríticas. El mecanismo de acción tiene mecanismos parácrinos, porque el mecanismo parácrino es esta en donde uno introduce las células y de inmediato el paciente muestra un beneficio, sin necesidad de que las células vayan a implantarse o a trasplantarse, porque tardan de 24 a 48 horas en llegar a un sitio para trasplantarse, pero el paciente de inmediato siente una mejoría. Son por este tipo de factores que se liberan de estos factores solubles, el fenómeno parácrino, así se le llama, ¿no? Se empiezan a mandar sustancias que el paciente se siente muy bien. Producen potentes moléculas inmunomoduladoras y antiinflamatorias, pueden inhibir la producción de TNF-alfa y otras gran cantidad de propiedades que tienen las células mesenquimales. Una de las propiedades también que hemos visto, bueno, hasta ahorita, es que ya se pueden hacer neuronas, ya se pueden diferenciar a neuronas, pero ahora sí, ¿cuáles neuronas son las que hay que trasplantar? ¿Qué serán astrocitos, glía, oligodendrocitos? O sea, aquí hay su variedad de neuronas, y por ahorita lo mejor que se puede hacer para trasplantes son las células mesenquimales. O sea, tienen mayores cantidades de señalizaciones. Todavía no se sabe ni el tiempo, qué cantidad, ni por cuánto tiempo, ni cuándo se tiene que repetir. Entonces hay todavía obviamente mucho que investigar. Entonces una de las cosas principales de este trabajo pues es, como les mencionaba, medicina translacional, que es una paciente pues que ya no había nada que ofrecerle. O sea, exclusivamente lo que se estaba manejando es su estado en ese momento, y lo que es importante y hay que hacer hincapié en ello es el consentimiento informado, ¿sí? Mientras uno tenga el papel que diga que se le están administrando células mesenquimales y que pueden tener complicaciones, entonces si el paciente o los familiares están de acuerdo, se puede aplicar, ¿sí? Porque pues ya son eventos o enfermedades que son catastróficas, ¿no? Para el familiar, para el hospital, para todo el mundo. Entonces, mientras se tenga el consentimiento informado, también para cualquier sustancia, inclusive ahora que si a algún paciente se le va a aplicar penicilina, se le va a aplicar cualquier cosa, hay que hacer que firme el paciente por aquello de las demandas, ¿no? Que están de moda ahorita. Entonces, el evento, aquí estoy hablando de la etiología, de lo que llaman en inglés stroke, que es el evento vascular cerebral, donde se divide en grandes ramas, aquí la porción isquémica, la porción hemorrágica, donde hay aneurismas, donde hay malformaciones, ¿sí? Todo eso engloba lo que es el stroke, y pues es una de las principales causas de muerte ahorita en este momento. Entonces sí es importante saber esto. No hay muchos tratamientos para eso. Sí está el paciente al que llega a urgencias, se tiene 3 horas para administrarle el tratamiento trombolítico, y si después de 3 horas, si el paciente no recibe, tiene gran posibilidad de tener hemorragia cerebral. Después ya no hay más que ofrecer, más que tratamiento fisiológico, por así decirlo, ¿no? Mantenerlo lo mejor posible al paciente. Y la terapia aguda, inclusive se podrían utilizar células mesenquimales. La desgracia es de que las células son caras. Entonces eso es un gran obstáculo que hay que ojalá que en un futuro sean más accesibles para las personas.
La incidencia es bastante frecuente, tiene sus factores de riesgo, es mundial, como digo, segunda causa de muerte. En México, la sexta causa de muerte, los eventos cerebrovasculares. Y el caso clínico, pues es una paciente de 60 años que inició el 1 de noviembre con hemorragia subaracnoidea y se le detectó una fístula subpial frontal que estaba dependiendo de las arterias etmoidales. Esta es una geografía, todavía las vamos a seguir viendo después. Aquí se le realizó una tomografía por emisión de positrones para determinar el daño que tenía en todo su cerebro por la gran hemorragia que tuvo, y sí se aprecia gran daño cerebral. Desarrolló parálisis de la mirada, parálisis facial, compromiso de pares bajos, dificultad para la deglución, cuadriparesia, y apenas si podía mover las manos y los pies. Se le realizó traqueostomía, gastrostomía. Aquí se detecta en la tomografía una hemorragia en el mesencéfalo, que esto se reporta más en eventos mortales, ¿no? El paciente se muere con esta hemorragia mesencefálica. Es el corte coronal. Aquí está la paciente. Vean cómo tiene caída abierta la boca porque tiene parálisis facial. La mirada era divergente, o sea, apenas se movía ella. Como desarrolló un coágulo, un hematoma subdural, le operé el coágulo hematoma subdural y despertó, pero quedó en esas condiciones. Apenas si se ve, apenas si ven. Ese era, por 3 meses estuvo así. Bueno, no tanto, porque el primer mes fue, básicamente estuvo en coma y todo, pero después esto fue lo que surgió, a ser una complicación que prácticamente no se movía. Esta es la fístula que se ve aquí. Es una pequeña fístula, se hizo el intento tres veces para poderla clausurar. La malformación no se pudo hacer, y aprovechamos en la tercera angiografía ahí aplicarle las células. Ahí está señalada aquí. Esta es la angiografía pretransplante. Vean cómo está. Esta es la arteria basilar, esta es la arteria vertebral. Estas son todas las arterias que hay en el cerebelo, las perforantes. Y esta es la angiografía post-trasplante. No avanza. Si vean la diferencia entre una y otra. Aquí se ve una perfusión extensa, y fue nada más que la angiografía del territorio posterior en un inicio. Después se le pusieron las células, no se esperó, se le pasaron como en 20 minutos, y posteriormente se le hizo la angiografía de control, y fue una mejoría espectacular. O sea, se ve cómo se llenan todos los vasitos Ven, aquí es una comparación, y uno podría decir, bueno, pues es que la segunda fotografía es en tiempo posterior, ¿no? Pero no, pues es el mismo tiempo. Por eso traje la dinámica de la geografía, porque se aprecia esta característica, ¿no? Y es muy, muy obvia la irrigación que tuvo. Esto es pretrasplante y es posttrasplante, ¿sí? En donde tenía la traqueostomía, gastrostomía. 2 semanas antes de darse de alta, se le pusieron 100 millones de células por intravenosa. No se vio así algún cambio espectacular. Después de una semana se le pusieron por vía intraarterial, y la mejoría sí fue bastante importante.
no podía hablar, empezó a hablar. Tenía parálisis de la mirada, empezó con los movimientos oculares. Parálisis facial, inició con movimientos muy obvios y sobre todo podía ella mover más la boca y a mover la lengua también. No podía tragar, inclusive se le estaba enseñando para que ella pueda tragar, no podía tragar. Parecia profunda de las 4 extremidades, empezó a mover más las extremidades. Trastorno disautonómico empezó a regularizarse y otras características pues, que el esposo refería, que la piel la tenía más suave, la pérdida del cabello dejó de tener. De hecho, este tipo de células se ponen en personas normales y el paciente se siente bien, pero ese es algo tan subjetivo, ¿no? Que me puedo poner un suero, una solución glucosada y me siento a todo dar, ¿no? Con mis vitaminas. Pero esto es algo muy obvio, ¿no? O sea, no puedo decir yo que no fue por la evolución del infarto que tuvo o de la hemorragia suprarrenal. What's your name? Very good. Okay, how many children do you have? 2 children. Could you please tell me their names? Ah, very good. You remember very well their names. That's great. How do you feel? Okay. Hey, thank you very much. That was a nice interview. El caso lo presenté en Guadalajara en un congreso internacional de tratamiento de células y el esposo me mandó este video con ella, digo, cayó de lujo, ¿no? Que ella hablara en inglés, pero ella habla español, ¿no? Obviamente. No, pues lo pensamos, ella no quiso el idioma. Pero, digo, bastante bien, ¿no? Lo hizo muy bien la señora. Y aquí, bueno, aprendí inglés. Entonces, no van a adquirir el idioma con las células. Ni tocar la guitarra, ni nada, no tengo esa idea. Y finalmente, el 7 de julio, se le hizo una tomoterapia de su malformación y en enero se le va a hacer una angiografía para determinar con el tratamiento que haya desaparecido la malformación y podríamos aprovechar para aplicarle otras 100 millones de células también por intravenosa. Ya les contaré a ver cómo le fue a la paciente. ¿Cómo cuesta el millón, doctor? Muy bien, pues esa es la presentación. Si tienen preguntas.